¿Sabían que una de las primeras películas que dirigió Woody Allen nunca se pudo estrenar y la única manera que había de verla era yendo a un museo en Nueva York? It's incredible. Porque mucho antes de las polémicas, mucho antes de las cancelaciones y muchísimo antes de convertirse en uno de los directores más aclamados y controvertidos del planeta, Woody Allen ya había sido censurado. Y todo por hacer chistes sobre el presidente de los Estados Unidos. They decided not to air it because they felt that it would, if the United States saw the show, that it would impair the morals of the country and that it would turn the general population into a violent people. Estamos a principios de los años 70. Estados Unidos estaba en llamas. La guerra en Vietnam seguía abierta y dividía el país. Las protestas estudiantiles explotaban en las calles. La desconfianza hacia el gobierno iba en aumento y Richard Nixon buscaba la reelección vendiendo una imagen de orden, autoridad y patriotismo. Todavía faltaba para el escándalo Watergate, pero el clima ya estaba enrarecido. Woody Allen empezó su carrera a los 15 años escribiendo chistes para columnistas de periódicos. Continuó haciendo lo mismo para programas y especiales de televisión. Vendió gags para otros comediantes y construyó una carrera como stand-upero en clubes nocturnos de Nueva York. Durante los años 60 se convirtió en una presencia habitual en talk shows, escribió obras de teatro, publicó textos humorísticos, protagonizó especiales de televisión, lanzó discos con sus rutinas cómicas y empezó a construir ese personaje que después conocería todo el mundo. Intelectual, inseguro, verborrágico y obsesivamente neurótico. Su debut detrás de las cámaras, si es que se lo puede llamar así, fue en 1966 con la película ¿Qué pasa, Tiger Lily? Originalmente, esto es un film de espía japonés titulado Kokusai Himitsu Keisatsu Kaji no Kaji, que compró un distribuidor norteamericano y al considerarlo demasiado confuso para el público estadounidense, tuvieron la idea de transformarlo en una comedia. Para hacer este trabajo, contrataron a Woody, que venía del éxito que había tenido con ¿Qué pasa, Pussycat? Le cambió la trama, reordenó algunas escenas y filmó otras nuevas. El resultado, un delirio de proporciones épicas. It is written, he who makes the best egg salad shall rule over heaven and earth. Don't ask me why egg salad. Oh, look now, honey. This is the obligatory scene. The director always has to walk through with his wife. Egomaniac. Así que, si somos un poco más rigurosos, su verdadero debut como director fue en 1969 con la comedia Robó, huyó y lo pescaron, sobre un ladrón de poca monta con muy mala suerte. Oh, I see. This is a holdup. Yes. May I see your gun? El largometraje está repleto de gags y establece el tono de lo que serán sus primeras películas. Films bastante simples, con un gag tras otro, más parecido a sketches descontrolados que al tipo de películas a los que nos acostumbraría más adelante. Hey, what are you doing here? We're holding up the bank. We're holding up the bank. Oh, no, I'm sorry. We're holding up the bank. We're holding up the bank. Oh, no, we were here first. Siguió con Bananas, Bananas. en donde interpretaba a un probador de inventos que se enamora de una activista política y para impresionarla viaja a la República Bananera de San Marcos para unirse a los revolucionarios y derrocar al gobierno. ¡Viva! ¡Viva! En diciembre de 1971, mientras terminaba su siguiente película, Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, le ofreció a la WNET, la emisora de televisión pública de Nueva York, realizar un cortometraje de sátira política. Fellas, I think I know a little bit about politics. Después de haber hecho 2 especiales en horario estelar para las cadenas comerciales, Woody esperaba que el medio público le diera mayor libertad artística para escribir e interpretar el tipo de humor por el que era justamente aclamado. Estaba equivocado. Lo escribió en 10 días y donó sus servicios como guionista y director, cobrando el salario mínimo de $135 por actuar. Originalmente se titulaba The Politics and Comedy of Woody Allen, pero finalmente se convirtió en Men of Crisis, The Harvey Wallinger Story. The Harvey Wallinger Story.
Este falso documental de media hora es una feroz parodia de los años de gobierno republicano de Richard Nixon y del equipo que gobernaba la Casa Blanca en aquel momento. Mitchell has many ideas for strengthening the country's law enforcement methods and is hampered only by lack of funds and the Constitution. Woody interpreta a Harvey Wallinger, un asesor político claramente inspirado en Henry Kissinger, el poderoso estratega de Nixon, un hombre que muchos veían como el verdadero cerebro detrás de la administración. We decided to bomb Laos because a very strategic reason. We were not happy with the way it was spelled. Allen imprime al personaje todas las cualidades que lo harían famoso: exagerado, intelectual hasta la médula y lleno de confianza. I want you to get an injunction against the Times. Yes, it's a New York Jewish communist left-wing homosexual newspaper, and that's just the sports section. La película mezcla imágenes reales de Nixon con entrevistas falsas y material de archivo manipulado para presentar a Wallinger como si fuera un personaje histórico real, un político ególatra, mujeriego, obsesionado con el poder y absolutamente ridículo. Nobody gets in to see the president without going through Harvey Wallinger. If you want something done, like, you gotta be in good with Harvey. If Mrs. Nixon wants to kiss her husband, she must kiss Harvey first. Constantemente sobrevuela sobre el cortometraje una sensación de que todo podría ser real, aunque claramente no lo es. Este tipo de proyecto, que ahora nos puede parecer tan normal, en 1971 era algo verdaderamente extraño. The Harvey Wallinger Story da la sensación de estar mirando algo adelantado a su época, como si fuese el prototipo de muchísimas cosas que aparecerían décadas después. Sátira política televisiva, falsos documentales, e incluso esa mezcla de periodismo y absurdo que terminaría dominando los programas políticos humorísticos. Pat Nixon occasionally calls me, and says, Dick's not home, come on over, he's on a European trip or something, but I try and discourage that kind of thing because I just don't think it's right. A pesar de ser uno de sus primeros proyectos, el ADN de Woody está presente. La idea de una historia de ficción presentada con la narración y el estilo de un documental ya lo había llevado a cabo en Robó, Huyó y lo pescaron, su ópera prima. La cámara en mano, para darle verosimilitud al relato, la volvería a usar en Maridos y Esposas, y el recurso de insertar personajes ficticios en imágenes documentales reales lo llevaría a su punto máximo con la obra maestra Selig. Allí, Woody interpreta a Leonard Selig, un camaleónico hombrecito que atraviesa grandes sucesos históricos y es capaz de mutar según quien tenga cerca suyo. A diferencia de Robó, Huyó y lo pescaron, en donde la óptica documental se pierde un poco al incluir diálogos entre los personajes, aquí Woody no comete ese error y el formato nunca se rompe. El film está íntegramente rodado como si fuese un noticiero cinematográfico de los años 30, al mejor estilo Sucesos Argentinos. En Men of Crisis, al ser un proyecto concebido para la televisión, el truco funciona aún mejor, ya que todo se siente más real. Mr. Agnew has been extremely upset over television ever since they dropped Gilligan's Island. Lo acompañan a Woody en este especial el imitador de Nixon, Richard M. Dixon, que al año siguiente volvería a interpretar al presidente de los Estados Unidos en otra sátira política, Richard, Conrad Bain, el futuro señor Drummond de Blanco y Negro, y dos mujeres que se convertirían en fundamentales para su carrera, Louise Lasser, de la cual recién se había divorciado y sería su primera musa de la pantalla grande, y una muy joven Diane Keaton, antes del Padrino, que interpreta a la esposa bizca de Wallinger, en lo que sería su primera colaboración juntos para la pantalla. Ya habían trabajado en la obra de teatro Play It Again, Sam, escrita por Woody en 1969, y repetirían roles en la adaptación de 1972 titulada Sueños de Seductor. He couldn't stop from crossing his legs, he always had his legs crossed when he was trying to make love, and he couldn't seem to uncross them, so we'd have problems in that respect. El cortometraje se filmó en la Universidad de Columbia con muy poco presupuesto y estaba previsto que se emitiera el 21 de febrero de 1972 por PBS, la televisión pública estadounidense que nuclea a todas las emisoras, entre ellas la WNT. En ese momento, PBS se encontraba sometida a intensas críticas de los conservadores y su financiamiento por parte del Estado iba a ser revisado. Nixon se estaba por presentar a su reelección y estrenar una sátira que ridiculizara a la administración republicana en plena campaña presidencial iba a deteriorar aún más la relación que tenía la Casa Blanca con la televisión pública.
La cadena le pidió a Woody algunos cambios, pero él se negó. PBS decidió no distribuir el cortometraje, pero las emisoras eran libres de transmitirlo, aunque les advirtieron de los potenciales problemas legales que podrían tener de hacerlo, ya que podrían poner en riesgo sus licencias. Dijeron que la aparición de candidatos a la presidencia de los distintos partidos obligaría a concederles igualdad de tiempo si ellos así lo solicitaban. Muchos vieron en esto una excusa para no transmitir el cortometraje. Según Woody, si hubiera emitido el programa como estaba previsto, habría pasado inadvertido. I thought the show was innocuous but insulting. Al final, en lugar de Wallinger, se emitió Come to Florida Before It's Gone, una sátira en la que el cómico Stanley Myron Handelman analizaba el serio tema del deterioro ambiental. En noviembre de 1972, Nixon arrasó con la elección y una nube oscura comenzaba a sobrevolar sobre su gobierno. Pero esa es otra historia. Are they ever going to show that you did that was never shown, that was pulled off of public broadcasting service, a political satire show? The National Educational Television Show. No, I don't think so. That's what I meant. I don't think so. Yeah. Durante décadas, Men of Crisis permaneció perdido, olvidado y se convirtió en un mito. En 1997, después de 10 años de buscarlo, una copia del cortometraje en videocassette apareció en el escritorio de William Baker, presidente de la WNET. El hallazgo fue cortesía de Mary Ann Donahue, una ejecutiva de la emisora que había trabajado en el film. La intención era estrenarlo por la pantalla chica, pero para hacerlo primero necesitaban permiso del director de Manhattan. Las negociaciones quedaron estancadas y nunca salió al aire. Por suerte, después del descubrimiento, se enviaron copias al Museo de Televisión y Radio de Nueva York y su sucursal de Los Ángeles. Así que ver este especial se volvió casi una misión arqueológica. Sobrevivió en The Paley Center for Media para todo aquel que quiera acercarse a verlo. Lo más interesante es que probablemente este pequeño fracaso haya reforzado la idea de Woody de dedicarse exclusivamente al cine. La televisión le había mostrado sus límites, podía censurarlo. ¿El cine? No. Después de pasar décadas sin saber nada de ella, esta película reapareció para dejar de ser un mito y convertirse en una realidad. En 2014 se subió completa a YouTube y está disponible para ver. Les dejamos el link en la descripción del video. Esto fue la historia de lo que alguna vez nació como un simple cortometraje de televisión, puso en jaque la idea de la libertad de expresión, se convirtió en una pieza perdida de la historia del cine y hoy, por suerte, todos pueden disfrutar. Thank you. Esto fue Ayer No Más, Shampoo.